sueños se vuelven realidad. Las palabras de aprecio nunca faltan si Jesús es el centro del hogar. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Tu iglesia, Señor, es la familia que nos une, alienta y da valor, de distintas naciones y colores, pero todos con una misma fe. Edificamos familias, necesitamos del Señor. Él es el único que puede llenar nuestras vidas con amor. Bienvenidos sean, queridos hermanos, agradecimiento hay en este día por permitirnos entrar a tu hogar por medio de la red de canales del Evangelio Eterno. Te doy la bienvenida a ti que por primera vez sintonizas esta red de canales del Evangelio Eterno. El propósito, hermano, de este día es que el hogar, la familia, esté instituida en el orden de Dios a través de la oración, que es culto familiar. Estamos dando la bienvenida como Ministerio de Oración, Sergio Huerta, Yolanda Huerta. Agradecimiento hay por bendecir cada día el Señor el matrimonio a través de esa relación que tenemos con el Señor cuando la familia se reúne a la oración. Te damos la bienvenida. Estamos llevando este día, hermanos, una meditación, una reflexión que nos va a animar a todos, que nos va a consolar a todos. Es desanimado y sin esperanza. Pero ¿cómo vamos a tener esa esperanza? Si buscamos al Creador, si pedimos su gracia. Ahí está el consuelo y la fortaleza. Para eso tenemos que buscar la oración, suplicando al Señor que dé gracia en ese ruego que tienes en este día. Estamos llevando la familia, el matrimonio, suplicando un cerco protector para cada uno de nosotros. Tenemos que buscar en oración la dirección para que Dios nos guíe como padres y nos dé favor en lo que se lleve en la casa. Vamos a hacer la oración, Sergio, suplicando al Señor que Dios dé gracia en lo que este día nos va a hablar, el Espíritu Santo de convicción en cada uno de nosotros y hagamos las cosas como Él lo pide. Vamos a orar en este momento. Si no puedes arrodillarte porque estás enfermo, dobla rodillas espirituales, pero cada vez que le vemos alguna necesidad, busquemos reverencia, hermanos. Vamos a hacer la oración en este momento. Padre amado, te damos gracias, Hijo de Dios, porque eres digno, Señor, de recibir honor, gloria y poder por la eternidad. Recibe la adoración, Señor mío. Eres santo, digno. Oramos ante todo, Señor, dando gracias porque nos has revelado luz y verdad, porque nos has dado, Señor, promesas, nos has dado tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, nos dejaste el Consolador, nos dejaste la presencia sagrada de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, por tu sangre derramada. En este momento, Señor Jesucristo, venimos a humillarnos ante ti, reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados. Sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Hacemos nuestra voluntad y no la tuya. Por eso el hogar está dividido, por eso la familia está destruida. Te ruego humildemente que edifiques la casa. Ayúdanos a ser entendidos. Danos gracias, Señor, ante ti. Ilumínanos cada día. Favorece el área espiritual de todos, Señor.
Ayúdanos a mantenernos firmes en tu palabra. Da gracias, Señor, en el matrimonio. Da gracias como padres. Te pido que nos perdones, Señor mío, que des gracias, Señor, en reconciliarnos. Favorece esta oración de fe que la pongo en tus manos y te pido tu bendición. Gracias por dirigir esta reflexión que tú hablarás en esta hora. En un escrito está. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, queridos hermanos. Estamos agradecidos al Señor. En este día está llevándose la reflexión desanimado y sin esperanza. ¿Cuántas veces nos sentimos, hermano, así? Pero si tan solo, hermanos, nos humillamos, buscamos el rostro de Dios a través de la oración, tendremos, hermano, la bendición de ese consuelo y fortaleza que solamente da Él. En Romanos 15:13 dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo, de gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. En él creer, dice la palabra de Dios, la fe la ponemos en las manos del Creador, pidiendo que Dios dé gracia, hermanos, para que ese Dios de esperanza nos llene de gozo y de paz. Pero es importante la fe, creer en sus promesas. Por eso en este día estamos llevando esta reflexión desanimado y sin esperanza. Pon tu esperanza en Él y tú verás el consuelo y el refugio. En medio de la tempestad está el Señor viendo tu aflicción. No dudes. Por eso este día estamos llevando esta reflexión. Sergio, el tiempo del culto familiar, Dios habla, en un escrito está. Así es. El desánimo es un enemigo que arrebata la fe, que arrebata la confianza, que arrebata nuestra esperanza. La esperanza, hermanos, es alcanzar algo que nosotros deseamos. Muchos hermanos tienen esperanza en las cosas del mundo. Muchos ponen su esperanza en sí mismo, en lo que puedan lograr. Sin en cambio, hermanos, para nosotros los creyentes, para nosotros los cristianos, la palabra de Dios nos enseña que el único medio para alcanzar la esperanza es a través de Cristo. Porque nuestro Señor, hermanos, es el autor de la esperanza. Sin en cambio, en algunas ocasiones, el desánimo nos arrastra y perdemos la esperanza. Por eso, cuando nosotros reconocemos que la falta de esperanza no hay ningún medio que la pueda justificar, entonces quiere decir que mi fe la tengo que fortalecer. Amén. Porque mi fe, hermanos, me va a dar una esperanza en lo que yo creo. Amén. Y si yo creo en lo que nuestro Señor nos dejó en este santo libro, entonces mi esperanza se va a ir fortaleciendo, porque mi fe también se va fortaleciendo. Amén. Por eso el caer en desánimo, hermanos, es un estado de ánimo que nos hace perder la esperanza, que nos hace perder la fe, que nos hace perder la confianza en Dios. Y ahí es donde el adversario aprovecha esta situación para hacernos caer, para debilitarnos en nuestra fe. Sin en cambio, hermanos, la palabra de Dios nunca nos va a dejar solos. Las promesas de Dios permanecen y viven para siempre. Amén. Al adquirir la fe y la confianza en Dios y al buscar a la fuente de la esperanza, yo adquiero esa confianza y dejo, hermanos, de caer en ese estado de ánimo que me puede alejar de la esperanza.
Hemos leído aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 15 y el versículo 13, cómo la misma Biblia, hermano, nos dice quién es el autor de la esperanza. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. Aquí hace una combinación, hermanos, de mi creencia. Si yo creo en las cosas de Dios, si yo creo en el autor de la esperanza, eso va a traer en mi corazón gozo y paz. Amén. Y cuando hay gozo y paz en mi corazón, hermano, no puede haber desánimo. No puede haber alguna circunstancia adversa que me desmotive. No puede haber algo que me aleje de Dios por medio de un desánimo. Por eso la misma palabra de Dios, hermano, nos alimenta. La misma palabra de Dios nos anima. Sigue diciendo la Escritura, para que abundéis en esperanza. ¿Por qué? Porque tengo gozo y paz en mi corazón. Amén. Porque la esperanza que tengo en el Dios de la esperanza, hermanos, permanece, aun y cuando esté pasando por circunstancias adversas. Sigue diciendo la Escritura, por el poder del Espíritu Santo. Amén. O sea que aquí la fe del cristiano, hermano, se manifiesta en lo que yo creo, de lo que Dios me dejó en su santa palabra, de que yo creo en la esperanza, porque Dios es el autor de la esperanza, porque yo soy llevado por la influencia del Espíritu Santo para tener gozo y paz en mi corazón. De esa manera, hermanos, voy a poder enfrentar toda adversidad que se me presente y alejar todo desánimo. El desánimo, hermano, nos desmotiva. El desánimo nos debilita nuestra fe, nos debilita nuestra vida espiritual. Por eso no hay que caer en ese tipo de circunstancias. Y el único medio que podemos contrarrestarlo es por medio de lo que está escrito. Por eso estamos leyendo la Escritura. Nuestro Señor, hermanos, como lo hemos leído, es la fuente de la esperanza. Y Amén. por lo tanto, nosotros debemos de estar confiados en lo que Dios nos ha dejado por escrito. Pero sin en cambio, hermanos, la Biblia es la que nos va a ministrar. Aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, y el versículo número 3, por consejo del apóstol Pablo, nos da estas palabras. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. A ningún cristiano, hermano, se le impone que pase por un sendero de injusticias y maltratos que sufrió nuestro Señor Jesucristo, porque el apóstol Pablo se está refiriendo a toda esa serie de acontecimientos que estuvieron de una manera injusta afectando la vida de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, hermanos, desde que inició su ministerio terrenal en su humanidad, sufrió rechazo, sufrió persecución, sufrió maltratos. Él sufrió en su propia vida, hermanos, lo que era llevar el Evangelio, las nuevas. Y por lo tal el apóstol Pablo nos los pone de ejemplo, porque nadie ha caminado por el sendero que Cristo caminó y le costó su propia vida y murió en la cruz. Posteriormente resucitó, pero él entregó su vida en la cruz como garante a los pecados de sus hijos, a los que había venido a salvar. Por eso la Escritura dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Está hablando de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y luego nos pone el ejemplo, dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Así que nuestro Señor Jesucristo, hermano, sufrió
Y de ahí podemos nosotros sacar un ejemplo de cómo nuestro Señor tuvo esa abnegación por pagar pecados que no eran de Él, por pagar la deuda que nosotros los pecadores, hermanos, la depositamos en sus manos. Y Él las pagó en la cruz del Calvario. Por eso podemos considerar la forma en que nuestro Señor hizo frente a las pruebas y tribulaciones. Así como Cristo enfrentó injusticias en su vida, nosotros enfrentamos injusticias, adversidades en nuestra propia vida y podemos sacar ejemplo de cómo nuestro Señor las enfrentó para nosotros poderlas enfrentarlo. Cristo soportó esas adversidades, pero por su gracia nosotros también podemos soportar todo tipo de tribulación que se presente en nuestra vida y mantener nuestra esperanza viva. Por eso la Escritura nos habla de tener ánimo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. La parte contraria del ánimo es el desánimo. Por eso decíamos que el desánimo es un enemigo que arrebata nuestra fe, que arrebata nuestra confianza, que arrebata nuestra vida espiritual. Y ahí es donde nos tenemos que animar, porque la Escritura lo dice. Y luego nuestro Señor Jesucristo, hermanos, nos pone pautas que debemos de seguir para enfrentar esos momentos de debilidad espiritual que pasamos por medio del desánimo para fortalecernos. Aquí en San Lucas capítulo 18 y el versículo número 1, la Escritura dice, hablando nuestro Señor Jesucristo, San Lucas capítulo número 18 y el versículo 1, y les dijo también una parábola, o sea, está hablando Jesús aquí a los discípulos, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, les estaba dando ánimo a sus discípulos porque iban a pasar por diversas pruebas. Pero sin en cambio, hermanos, Él les dice que deberían de mantener una vida piadosa en oración para fortalecerse espiritualmente. Es decir, debían de estar orando bajo cualquier circunstancia, en las buenas y en las malas, y no desmayar, no ser vencidos por las circunstancias. Tal vez en algunas ocasiones nos acechan las malas circunstancias, pero para eso es la oración, para eso es el poder de la oración, porque la oración es la que nos va a fortalecer en nuestra fe, porque la oración, como lo dice nuestro Señor Jesucristo, nos va a animar nuevamente a confiar en Él. El apóstol Pablo, hermanos, había experimentado en su propia vida una serie de acontecimientos que eran adversidades para él, pero sin en cambio, hermanos, él nunca desmayó. La Escritura nos revela cómo él fue preso, fue apedreado, cómo él fue dado por muerto más de una vez, cómo él enfrentó varias adversidades y peligros en el camino, cómo él sufrió persecuciones, cómo lo maltrataban físicamente. Él sufrió, hermanos, en el mar, estuvo a punto de ahogarse más de 2 veces. Él fue mordido por una serpiente venenosa. Él sufrió en su propio cuerpo enfermedad física, debilidad. Mas sin en cambio, hermanos, siempre se mantuvo con la esperanza en Dios, porque en medio de las circunstancias Dios estaba con él. Y ahí es donde el poder de la oración nos va a mantener firmes
para confiar en lo que Dios nos promete. Aquí en 2 Corintios capítulo 1 y el versículo número 6, el mismo apóstol Pablo, hermanos, relata parte de su vida que él había sufrido. 2 Corintios 1, 6, la escritura lo dice, pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Pablo, hermano, sabía lo que escribía, porque lo había vivido. Pablo, como lo comentábamos, sufrió muchas tribulaciones, pero su firmeza en Cristo recibía el consuelo divino. El consolar, hermanos, quiere decir aliviar una pena. Y eso vino nuestro Señor Jesucristo, a consolarnos, a aliviarnos de la pena que estamos pasando, a quitarnos de la aflicción que estamos sufriendo. Por eso el apóstol enfatiza mucho en la consolación, porque solamente es mediante Cristo que vamos a ser consolados. Es mediante su palabra escrita conforme vamos a ser consolados. Es por la influencia del Espíritu Santo que vamos a ser consolados. Pero esto es para un cristiano que mantiene su fe, que mantiene su esperanza viva y que a pesar de las circunstancias que esté atravesando, se mantiene firme en la fe. Aquí en el versículo número 7 de 2 Corintios 1, el apóstol sigue manifestando y exhortándonos, hermanos, a cómo debe de ser nuestra actitud cuando estemos a punto de caer en el desánimo y en la desesperanza. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. ¿Se da cuenta cómo el apóstol confiaba en que las palabras de consolación que iban a ser fortalecidas por el poder del Espíritu, aun y cuando pasaban tribulaciones, les decía que la esperanza respecto a vosotros es firme? Y así nos tenemos que mantener firmes en la esperanza, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. O sea, cuando Pablo pasaba por tribulaciones, hermanos, siempre había quien estaba consolándole, y era el Espíritu Santo, porque venía a quitar toda aflicción de su vida, porque venía a aliviar su pena, porque venía a abrazarlo, hermanos, en medio de esas situaciones que él pasó. Por eso la palabra de Dios, hermano, nos anima a buscar al Dios de la consolación, a buscar al Dios de la esperanza, porque entre más tiempo estemos dentro de la prueba, más fortalecidos vamos a salir. Y como comentábamos, Pablo no pasó por una prueba, pasó por variadas pruebas y todas difíciles, que le costaban, que estaba a punto hasta de perder su propia vida. Entonces, para nosotros es un ejemplo. Así como Pablo pone el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, él también, hermanos, nos daba un testimonio de lo que había vivido. Y para nosotros, hermanos, eso es consuelo, porque muchas veces pasamos por una serie de circunstancias que no se comparan a lo que la Biblia nos está ministrando. Aquí en el versículo número 8 de 2 Corintios 1, la escritura sigue diciendo, porque hermanos, sigue diciendo Pablo, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Pablo se estaba refiriendo a algunos episodios de amenazas de muerte, de persecución por su fe, de cárcel,
de apedreamientos, de naufragios, lo que comentábamos, de muchas cosas. Por eso Pablo le decía, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos ha sobrevenido en Asia, o sea, de todos los sufrimientos que pasó, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Y es lo que decíamos, el apóstol estuvo a punto de morir por varias circunstancias adversas que pasó. A tal grado, hermanos, que él ya no resistía más, porque lo está diciendo, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él mismo, hermano, sintió por las circunstancias que vivía ese desánimo, a tal grado que él perdió la esperanza de conservar la vida. ¿Qué acaso, hermanos, no hemos pasado por una circunstancia semejante? Cuando nos abruman los problemas, cuando sufrimos en nuestro propio cuerpo por la salud tal vez, cuando sufrimos una decepción, cuando hemos sido traicionados en nuestra confianza, cuando hay injusticias en nuestra vida, cuando nos acusan de algo que no hemos hecho o que no hemos dicho. De muchas circunstancias, hermanos, nosotros estamos expuestos porque el adversario está presto para traer el desánimo. Él sabe que desanimándonos, hermanos, nos va a arrebatar la esperanza en Dios, nos va a arrebatar nuestra fe y nos va a arrebatar nuestra confianza. Aquí en el versículo 11 de 2 Corintios 1, la escritura sigue diciendo, ayudándonos vosotros también a favor nuestro con la oración. Y ahí está la recomendación. Nuestro Señor Jesucristo recomendaba a sus discípulos estar orando siempre. Amén. Y más tenemos que reforzar nuestra oración cuando estemos en problemas. Aquí donde muchos se desaniman y se confunden y cuestionan a Dios. Estoy pasando por tal circunstancia. Te estoy buscando en oración y no veo la respuesta. El mismo apóstol Pablo nos recomienda, porque él lo vivió, que bajo cualquier circunstancia y más aún dentro de las mismas aflicciones, dentro de la misma pena, dentro del mismo sufrimiento, dentro del mismo dolor, debemos de mantener nuestra oración, porque él así lo manifestaba, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido. O sea, él confiaba en el poder de la oración, él ponía su confianza en la oración de intercesión. Él sabía que solamente la oración podía venir a quebrantar y a romper adversidades del adversario. Y eso es una realidad. Hay oraciones, hermanos, que se manifiestan a través de milagros. Y cuando nosotros vivimos en un milagro, confiamos en los milagros de Dios. Por eso el apóstol les decía que sean dadas gracias a nuestro favor por el don concedido, por el regalo de la consolación, de la respuesta de Dios en momentos atribulados. Así que la misma escritura, hermanos, nos anima para mantenernos firmes en nuestra fe. Y si por alguna circunstancia estamos pasando por alguna adversidad que nos esté afectando en nuestra área moral, en nuestra área física, en nuestra área espiritual, no perdamos la esperanza. Porque el Señor, como lo hemos dicho y como la Biblia lo dice, es el autor de la esperanza. Así que esta pequeña reflexión, hermanos, es para animarnos, para no caer precisamente en el desánimo que acarrea la desesperanza, que acarrea la falta de fe, que acarrea
una vida espiritual debilitada. Y lo tenemos que estar enfatizando porque es el tema. Amén. Desanimado y sin esperanza. Tal vez así nos hemos sentido en alguna ocasión. Tal vez haya quien en este momento se sienta de esa manera, pero sin en cambio la palabra de Dios, hermanos, nos está dando el ánimo para fortalecer nuestra fe, para fortalecer nuestra esperanza y para mantener aún dentro de la tribulación ese ánimo que nos va a llevar a permanecer en Cristo, para creer en sus promesas, para estar bajo la protección divina. Y aun y cuando estemos en dolor y en sufrimiento, hermanos, veamos por fe la salida, porque vamos a salir más fortalecidos de lo que ahora somos. La tribulación y la prueba duelen. Tiene que doler para ser curado. Y entre más duela, el consuelo de Dios, hermanos, se sienten aquellos que han resistido la prueba. Así que no nos desanimemos. Estemos orando, estamos pidiéndole a Dios de su gracia. Y como lo hemos leído, meditemos en la vida de todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Meditemos en la experiencia de Pablo por todas las circunstancias adversas que pasó. Y mantengámonos, porque es el consejo de Jesús, es el consejo de Pablo que nos dicen que debemos de fortalecernos nuevamente en función a la oración de fe, a la oración de gratitud, a la oración de intercesión, a la oración que nos da el poder, donde el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra vida porque lo buscamos. Por eso estamos en esta ocasión reflexionando en este tema, desanimados y sin esperanza. Amén. Estamos llevando en este día el culto familiar. Suplicamos al Señor que Dios dé gracia en cada necesidad por la cual se está viviendo. Nuestro Señor es nuestra esperanza. Él vino a consolarnos. Él vino, hermanos, a traernos ese refugio que cada uno necesita. Las Escrituras nos recomiendan orar, orar sin cesar. Es importante, hermanos, tener esa relación con el Creador. Es importante acercarte a Él. Y qué bendición cuando Él mismo te invita que nos acerquemos confiadamente a un trono de gracia y de misericordia, donde hallaremos esperanza, refugio y perdón de pecados. Por eso en este día, hermanos, desanimados y sin esperanza, pero la confianza que tú pongas, la fe que tú pongas, esa medida que pongas de fe, el Señor la valora. Él no busca una fe de aquí al cielo. Él mismo dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, y habla de una fe pequeña, pero esa fe hará milagros a través de la oración. Por eso es importante el culto familiar. Por eso es importante la familia. Por eso es importante el matrimonio. Cuando hay desánimo, cuando hay falta de fe, unámonos, hermanos, a activar esa fe, con esa esperanza a través de la fe. Por eso en este día, eleva tus oraciones, eleva tus súplicas, refúgiate en las manos de Dios. Él promete oír toda oración. Él no ve lo grande o lo distinguido que eres, Él ve lo sencillo, y lo más sencillo, el Señor lo ve. Él no busca grandeza, Él busca la fe de cada uno de nosotros. Por eso Él vino a consolarnos. Él vino, hermanos, a darnos promesas, para que a través de esas promesas sintamos el gozo y la paz que necesitamos todos. No dejemos de orar, no dejemos de reunirnos al altar espiritual que da el Señor para la familia. Deseamos, hermanos, un cerco protector, una protección
Esa la del Señor. Nadie más puede dar ese consuelo y fortaleza que da a través de la oración. Los que experimentamos, hermanos, cuántas veces vayamos a los pies del Señor, Él no se cansa, Él no se abruma de tantas oraciones. Sus manos están abiertas para consolarnos y para refugiarnos en ellas. Ve a Él. Si estás desanimado, si estás sin esperanza, dile a Él por qué estás así. Y no es porque Él no sepa nada, sino porque desea que tú le hables a Él. Habla con Él y pide que Dios te dé gracia. Lleva los versículos, lleva la palabra de Dios en tu oración y a través de ese consuelo que da su nombre, hermanos, tendremos el refugio y esperanza para un corazón desanimado. Por eso estamos llevando la familia, el matrimonio. Pidamos en este día que Dios dé gracia, hermanos, en que ese desánimo y esa falta de esperanza solamente la vamos a tener a través de la oración. Pidamos que este día Dios dé gracia, hermano, en lo que estás necesitando, el Señor lo sabe. Continuemos con la meditación. Así es, hermanos, la misma palabra de Dios nos anima, la misma palabra de Dios viene y fortalece nuestra fe. La palabra de Dios llena nuestro corazón, como decía la Escritura, con gozo y con paz. Amén. Y cuando sentimos, hermanos, el gozo y el paz en nuestro corazón, a pesar de las circunstancias, es porque la presencia del Espíritu Santo habita en nosotros. Y eso nos aleja, hermanos, para poder enfrentar la desesperanza y el desánimo. Un corazón fortalecido, un corazón donde el Espíritu Santo more, está protegido. Y ahí es donde el hombre, hermanos, en su mente, en su capacidad, puede escoger. Abramos la puerta de nuestro corazón para que el Espíritu Santo more en nosotros. Y que se manifieste, hermanos, el poder de Dios en un corazón dispuesto. Sin en cambio, hay que reconocer que como personas humanas somos débiles. Somos muy prestos para caer en estados de ánimo que luego nos traicionan. Y precisamente el desánimo es un estado de ánimo. Nos dejamos abrumar por las circunstancias, nos dejamos llevar por los momentos que vivimos, por las presiones que recibimos, por las injusticias a las cuales somos sometidos y por un sinfín de adversidades. Pero ahí es donde la misma palabra de Dios, hermanos, nos ministra, para que en esos momentos de desánimo, la misma palabra, hermanos, trayendo a memoria lo que está escrito, nos pueda animar. Aquí en el libro de Habacuc, en el capítulo 1 y el versículo número 2, la palabra de Dios dice, aquí está hablando el profeta, él estaba en un momento atribulado, él estaba orando y estaba clamando al Señor. Y de esta experiencia, hermanos, nosotros vamos a aprender. Por eso está escrita, por eso está registrada. Amén. Es como un ejemplo para nosotros lo que vivieron los siervos de Dios. Pero también es para una enseñanza que debemos de adquirir. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Usted se ha hecho este cuestionamiento? Generalmente cuando estamos pasando por momentos atribulados, es cuando nosotros manifestamos nuestra inconformidad como personas, porque somos seres débiles, y la manifestamos a manera de oración a nuestro Señor. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y por qué decía eso? Porque no veía la respuesta. Sin en cambio, la respuesta ya había sido dada.
pero por el estado de desánimo que se encontraba, estaba cegado en su mente y en su corazón. Y es lo que nos acontece. Muchos no hallan consuelo por circunstancias que están pasando en el momento. No hay nada que les consuele. Pierden toda esperanza. Pero la palabra de Dios, hermanos, es la que permanece. Por eso comentábamos, debemos de atesorar lo que la palabra de Dios nos está revelando para poder dar ese paso de fe y vencer el desánimo y la desesperanza. Y así lo manifestaba el profeta. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti. Aquí se está refiriendo a que no solamente hablaba a Dios, sino que alzaba el tono de su Dios a manera de clamor. Por eso lo manifestaba y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. O sea, él manifestaba la situación que estaba viviendo. Él estaba en medio de una situación donde veía injusticias, donde veía cómo el adversario, hermano, se ensañaba con el pueblo de Dios. Y el profeta, por más que oraba, hermanos, no veía por eso lo manifestaba. Dice, a causa de la violencia y nos salvarás. O sea, esta oración, hermanos, esa manera de reclamo, porque su fe estaba debilitada, porque no escuchaba la voz de Dios. Aquí en el versículo número 3 de Habacuc 1, el profeta, hermano, se sigue expresando y sigue diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestias? Estos cuestionamientos, hermanos, son muy comunes en la vida de aquel que aún no ha fortalecido su fe. O tal vez tenga una fe fuerte, pero que en momentos de debilidad, hermanos, cuestionamos a Dios. A nadie le gusta pasar por pruebas o por tribulaciones, por dolor o por sufrimiento. A nadie le gusta. Mas sin en cambio, hermanos, en algunas veces o en algunas ocasiones el Señor las permite para fortalecer nuestra fe, es decir, para bendecirnos. Y usted se preguntará, ¿por qué el Señor me va a bendecir en medio de un sufrimiento, en medio de un dolor, en medio de una tragedia, en medio de una injusticia? Y la respuesta es sencilla. Porque el Señor, hermanos, ya nos previno. Porque toda circunstancia adversa es provocada por el hombre mismo. O sea, no es que Dios nos las mande. Dios permite que vengan pruebas. Y las pruebas vienen, hermanos, porque el hombre mismo es el que abre la oportunidad para que el adversario venga y nos zarandee. Pero si te mantienes en la fe, aunque vengan las pruebas, porque van a venir, vas a resistir, no te vas a desanimar, no vas a perder tu esperanza. Por eso el profeta lo manifestaba de esa manera. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad? Tal vez él pensaba que no merecía eso. Pero sin en cambio, por la desobediencia del pueblo, por el desánimo del mismo profeta, hermano, tenía que estar soportando las circunstancias adversas que estaba viviendo. Y haces que vea molestia. Ahí es lo que comentábamos. A nadie le gusta pasar por una prueba, por una tribulación o por algún sufrimiento. A nadie le gusta. Pero tenemos no que cuestionar a Dios. Tenemos que decirle a Dios, Señor, muéstrame Amén. qué es lo que tengo que cambiar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que fortalecer. Eso es muy diferente a estar reclamando. Pedirle al Señor aceptar esa situación y pedirle al Señor que así como vino,
que por su poder, hermanos, haya un cambio en nuestra vida, se fortalezca nuestra fe, quitemos estorbos tal vez que tengamos en nuestra propia vida y que se manifieste el poder de Dios para glorificarlo a Él. Por eso lo decía el profeta, y haces que vea molestias. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Aquí resumen en unas cuantas palabras, hermanos, tal vez una vida atribulada, como la que mencionábamos de Pablo, como el ejemplo que nos daba la misma escritura en la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces decimos, yo no me merezco esto, pero antes de cuestionar a Dios, analice su propia vida. Por eso el profeta, en medio de su angustia, da muestras de ser vulnerable a la desesperanza, a caer en la aflicción. Al igual, hermanos, que Habacuc, nosotros también podemos pasar por este tipo de situaciones. Oramos constantemente e insistentemente, pero solo obtenemos silencio. ¿Usted sabía, hermanos, que en el silencio Dios nos habla? Dios nos habla en el silencio. Porque ahí está fortaleciendo, hermano, nuestra fe. Porque Él está trabajando, aun y cuando nosotros no lo sintamos. Por eso es un silencio. Nosotros no vemos la respuesta de Dios, no escuchamos la respuesta de Dios. Para nosotros es un silencio. Pero para Dios, hermanos, en el silencio está trabajando en nuestro corazón. Así que tenemos que aprender lo que la palabra de Dios nos dice, porque la respuesta de Dios, hermanos, está en el silencio que nosotros no escuchamos. Amén. Pero en su tiempo debido, hermanos, vamos a sentir la fortaleza, la guianza, y vamos entonces a escuchar la voz del Espíritu Santo, porque nos está sensibilizando. Y a medida en que yo me vaya despojando del viejo hombre, es conforme empiezo a oír la voz de Dios, empiezo a escuchar la administración del Espíritu Santo. Y entonces ese silencio, hermano, se va a transformar en una voz viva. En una voz viva, hermanos, que venga a fortalecer mi corazón, que venga a fortalecer mi fe, que venga a fortalecer mi vida espiritual. Amén. Aquí en el Salmo 22, en el versículo 1 y 2, la escritura dice, aquí está hablando el salmista, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. El primero, hermanos, manifiesta y saca todo aquello que tenía en su corazón y que él sentía y se lo presenta a Dios de una manera respetuosa, pero de una manera sincera. Muchas veces, hermanos, nos guardamos cosas que no deberíamos de guardar. Tal vez por ignorancia, tal vez por falta de fe, por lo que sea. El mismo salmista nos pone la muestra. Él se sentía desamparado, porque la Escritura lo dice, se sentía alejado de la salvación que Dios nos promete. Él sentía que Dios no lo escuchaba. Por eso él manifiesta que él clamaba de día, no escuchaba la voz de Dios, clamaba de noche,
No había paz en su alma porque no encontraba el reposo, pero llegaba a una conclusión. Una vez que él se desahogó de la angustia que él sentía, porque era su estado de ánimo, su estado mental, la que tenía que expresar, pero viene un consuelo a su vida, porque recuerda que solamente hay un Dios soberano, hay un Dios todopoderoso, Amén. que todo lo tiene bajo su control y que para él no hay imposibles. Y entonces termina su oración con estas palabras: pero tú eres santo, Amén. solamente Dios es santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Ahí le da al Señor, hermanos, el lugar que merece. Ahí Él confirma la fe que tenía en Dios a través de estas cortas palabras. ¿Por qué me has desamparado? Muchas veces cuestionamos a Dios, hermanos, y lo volvemos a repetir cuando pasamos por situaciones difíciles, de dolor, de sufrimiento, cuando los problemas de este mundo, hermanos, tal vez nos estén abrumando. Problemas por todos lados, problemas personales, pero también problemas externos. Los problemas externos, hermanos, en los cuales nosotros no intervenimos, nos afectan de una manera directa. ¿Por qué? Porque el adversario usa otros medios para que los hijos de Dios, hermanos, sean afectados. Carencias, la economía, falta de alimentos, muchas cosas que de una manera indirecta afectan al cristiano, al creyente. Entonces nuestra fe debe estar fortalecida. ¿Y qué es lo que podemos hacer en ese caso? Orar, porque Jesús lo dijo, que deberíamos de orar, porque el apóstol Pablo recomendó que deberían de orar cuando estuvieran desanimados y sin esperanza. Y cuando nosotros nos afecten las cosas externas que nosotros no provocamos, pero que nos afectan, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Así que la misma palabra de Dios, hermano, nos fortalece. Aquí en el libro de Romanos, capítulo 8 y el versículo número 31, la escritura dice, Romanos 8:31, pues ¿qué diremos a esto? ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo. Se está refiriendo a lo que estamos hablando, a las adversidades y a los problemas que vienen a nuestra vida, ya sea personales o tal vez, como lo comentábamos, todos aquellos problemas externos que nos afectan. Y el apóstol llegaba a esta conclusión, pues ¿qué diremos a esto? En otras palabras, ¿me voy a dejar llevar por las circunstancias? El mismo Pablo que había sufrido, y ya mencionamos todo el sufrimiento que él tuvo en su propia vida. Pues, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios siempre, hermano, está del lado del creyente que se mantiene fortalecido, fortalecido en su fe, fortalecido en la confianza a Dios, pero que es perseverante en la oración. Ahí está el secreto. O sea, si hacemos un análisis de lo que la Biblia nos ha mostrado a través de cómo vencer el desánimo y la desesperanza, hermanos, caemos en que debemos de ser hombres de oración. Amén. Ahí está el secreto para poder vencer la oración. Aquí en el versículo 35 de Romanos 8, el apóstol nos sigue ministrando y se hace una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y eso es lo que tenemos, hermanos, que reflexionar, que meditar. Yo le invito a usted, hermanos, a que pida la dirección del Espíritu Santo y que sea el Espíritu Santo
quien le ministre a través de lo que está escrito. Nosotros podemos dar un comentario, pero el mejor comentario es el que el propio Espíritu Santo a usted lo puedan ministrar. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Meditemos en eso, y más cuando estamos en adversidad. Y luego dice, tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pablo menciona una serie de sufrimientos que él mismo había vivido. Por eso pone estos ejemplos. Pero para el cristiano, hermanos, vivimos exactamente lo mismo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Los problemas que estoy pasando, la angustia que me están causando, la paz que se me está yendo del corazón, cuando sufro persecuciones porque soy acusado de algo que no he hecho, es porque tal vez por mi fe, hermanos, me estén señalando. Cuando dice hambre o desnudez, está hablando de falta de provisión o peligros al salir del hogar, peligros en el ambiente donde nos desenvolvemos, peligros por todos lados, porque tenemos un adversario que anda como león rugiente viendo a quién devorar, o espada cuando hay amenaza. Así que la misma palabra de Dios nos ministra aquí en el versículo número 37 de Romanos 8. Sigue diciendo el apóstol Pablo, Romanos 8:37, antes en todas estas cosas. O sea, primero hace un resumen de todas las circunstancias adversas. Hace una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nos pone los ejemplos, tribulación, persecución, espada, hambre, desnudez. Y luego dice, antes todas estas cosas somos más que vencedores. Ahí está. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Solamente en Cristo, hermanos, hallamos nosotros esa fortaleza para mantenernos. Aquí en el Salmo 31 y el versículo número 22, la escritura dice, hablando el salmista, decía yo en mi premura. ¿Por qué? Porque se apresuró. Cortado soy delante de tus ojos. ¿Se da cuenta? Cuando un estado de ánimo por la emoción o por la circunstancia que estamos viviendo nos hace tomar decisiones que causan más daño a lo que estamos viviendo. Y el salmista lo decía. Decía yo en mi premura. ¿Por qué? Porque se apresuró. Cortado soy de delante de tus ojos. Él mismo estaba ocasionando ese distanciamiento de Dios. Pero tú oíste. Aquí reacciona. La voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Que esta oración, hermanos, que esta exhortación para mantener nuestra fe se mantenga en nuestro corazón, hermanos, y si por alguna circunstancia estamos desanimados y sin esperanza, pidámosle al Espíritu Santo que a través de lo que hemos leído con un escrito está, venga a fortalecer nuestra esperanza, nuestra fe en nuestra vida espiritual. Amén. Dios nos ha hablado, hermanos. Busquemos con temor y temblor la dirección de Dios para que todo lo que se vive en el hogar, el Señor fortalezca esa fe de cada uno de nosotros. Vamos a hacer la oración en este momento, poniendo el hogar y la familia en las manos de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque nos has hablado a través de tu santo libro. Rogando humildemente, Espíritu de Dios, que cautives la mente y el corazón de los padres, de la familia, que vivamos en armonía, amado Dios, y que des gracia, Padre, y que esa esperanza, Señor, es tu nombre. Te ruego humildemente que bendigas los matrimonios, las familias y aquellos que han pasado situaciones difíciles, Señor, interven tú, por favor. Edifica el hogar, Padre mío, y consuela a aquel que está desanimado. Ayúdalo, Padre, para que a través de su fe Él tenga el refugio y la esperanza en ti. Te pido tu bendición para el matrimonio, la familia
y un cerco protector para cada uno de nosotros. Bendice a nuestros hijos y nietos, Señor, y rogamos con humildad que bendiga, Señor, la familia. Gracias porque eres bueno, tu misericordia es grande. Amén, amén. Amén, queridos hermanos, agradecidos estamos al Señor por sus misericordias que son nuevas cada día. Que la paz del Señor esté en tu hogar y que cada día vivamos en la atmósfera de la oración sirviendo al Señor. Amén.